Es momento ahora de crear esta roca. Y para esto vamos a comenzar de una forma más fácil. Antes que todo, tenemos que tener en cuenta que Nomad School nos da una opción de tener como un escenario en el que vamos a modificar para que sea más bonito al final como lo estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en la parte superior hay una parte que es como un diafragma, que son unas aspitas y se ve circular, que es para la cámara. Se llama postprocesador. Si yo lo deshabilito, ya no parece tan bonito como antes, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver para qué sirve. Por ahora vamos a aprender cómo se hacen estas rocas. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a la izquierda, vamos a darle en crear y vamos a crear una nueva escena. Entonces aquí tenemos, esta parte siempre comienza con la esfera. En este caso vamos a seleccionar el aparato que está acá a la derecha. El aparato es cuando nos da las opciones que vemos para poder hacerlo más ancho, si lo cojo desde las partes de los círculos, dependiendo del eje. También tenemos la opción de poder desplazar de izquierda a derecha si tocamos lo que son las flechitas, de arriba hacia abajo con el verde, que sería el Y, el azul es X y Z, que es atrás adelante. Ahora, aquí en la parte derecha encontramos una parte que nos ubica. Aquí nos dice si estamos al lado izquierdo. Si yo lo toco, después nos va a decir que estamos en la parte frontal. Podemos ubicar en el punto inicial con la casa o ubicar el objeto que queremos con el que está acá arriba. Ya tenemos todo listo para poder empezar a desplazarnos. Ahora, lo que hago es ampliar un poco nuestro modelado. Voy a ir a la parte donde dice recortar. Cuando seleccionamos esta herramienta de recortar, en la parte izquierda nos dice qué tipos de modos de recorte existen. En este caso voy a elegir el que se llama rectángulo. En el caso de cuadrado, cuando lo tengo seleccionado, si yo toco en la parte de afuera, nos damos cuenta que ahora me aparece un rectángulo blanco. Si lo suelto, automáticamente me corta. Entonces voy a hacerlo, pero para que quede solo esta parte de aquí abajo. Ya nos quedó el recorte. Voy a dejar un poco más pequeño esto. Y vamos a suavizar un poco la parte de abajo de nuestro modelado. Recuerda que para desplazarte simplemente lo podemos hacer con el dedo y podemos acercarnos o alejarnos haciendo la opción de pinch, que es como de estirar. Vamos a ir en la parte de abajo, entonces toco aquí donde dice botón y vamos a dar la opción de suavizar. Cuando tengo seleccionado suavizar, vamos a ir en la parte superior donde hay un lápiz. Voy a seleccionar el modo de trazo que se llama agarre dinámico. El agarre dinámico lo que va a hacer es que cuando yo toque acá y desplace, él me va a empezar a suavizar estas partes. Pero para que me suavice de este modo, yo en este momento lo tengo una intensidad de 8000. Es alto, pero nos ayuda mucho para suavizar esta parte de abajo de nuestra roca. Si nos damos cuenta, ahora la roca ya tiene aquí una parte más suave. Necesito hacer una parte de la boca. ¿Cómo hacer esto? Lo vamos a hacer seleccionando brocha. Vamos a ir a donde está el lápiz y vamos a verificar que el tipo de trazo esté en punto. En la parte izquierda hay una opción que se llama subtraer. Vamos a dejar nuestra brocha más pequeña con los 3 dedos. Si yo lo hago, él aumenta o disminuye esta parte del diámetro de nuestra brocha. Yo lo voy a dejar pequeño y lo tengo habilitado en este momento con la simetría. Si yo empiezo a tocar acá al centro, nos damos cuenta que empezamos a tener una forma en cómo vamos creando nuestra boquita. En este momento él me está colocando un color rojo. ¿Y eso por qué está pasando? Porque aquí en la parte izquierda tengo seleccionado el color rojo y además también tengo una brocha, lo cual esta brocha la voy a dejar totalmente en blanco. Voy a volver a reiniciar a mi punto inicial y vamos a quitar el color deshabilitando donde dice pintura de trazo, donde hay una cajita para seleccionarlo. Ahora voy a hacerlo nuevamente y vamos a hacer la boca como de este modo, que esté un poco como alegre. Vamos a pasar nuevamente a la herramienta de suavizar. Si esta herramienta de suavizar yo le bajo un poco la intensidad, ahora lo voy a dejar en 300 y la pongo acá encima, nos damos cuenta que ahora la boca tiene un aspecto mucho más suave al tocarlo y pasarlo. Recuerda que en este caso suavizar si está en el tipo en el pincel está en agarre. Listo, ya tenemos la parte de la boca. Ahora voy a crear dos ojos. Entonces vamos a ir a la parte izquierda superior donde hay 3 cuadrados unidos con unas líneas. Vamos a dar en añadir y vamos a añadir una esfera. Selecciono el modo de aparato. Voy a desplazarlo hacia adelante. Voy a dejarlo con la línea que está afuera, que es de color naranja, me deja modificar el escalado. Lo modifico y lo mando más adelante. Con el color de la esfera de color azul vamos a dejarlo un poco plano para que quede como si fuera un disco. O como lo que yo le suelo decir, como una lenteja. Ya tenemos esta forma de la lenteja. Lo que voy a hacer ahora es con esta herramienta que está acá, con esta opción que es un cuadradito, puedo desplazar de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Lo que voy a hacer es dejarlo lo más cerca a nuestra roca.
modificando un poco el tamaño, lo vamos a secar, pero si nos damos cuenta, esta roca tiene una curvatura, por lo cual uno debe rotar con estas piezas que están acá, que son estos círculos de colores. Él nos va a dejar rotar en ejes específicos. De este modo podemos ir rotando hasta que la piedra quede como si estuviera encajada más o menos, la lenteja o el ojito quede encajado más o menos con la piedra. Ya lo tenemos de este modo, vamos a ir nuevamente a la casa para que nos coloque en el centro. Y aquí vamos a hacer algo importante. En la parte superior está el espejo. Automáticamente me sacó al lado derecho. En la parte izquierda voy a seleccionar el clonar. El clonar solo aparece hasta que yo desplace mi objeto. Entonces con la flecha azul lo voy a mandar hacia adelante y ya me aparece. Con la parte naranja de la parte que está todo exterior, vamos a tocarlo para que quede más pequeño. Ya tenemos esta parte de la roca. Necesitamos también crear una parte de la boca. Para esto voy a ir en la parte superior, creo una esfera, la vamos a utilizar nuevamente aquí en aparato para poderla modificar y necesitamos sacarla. Algo importante que pasó acá es que como utilicé la simetría, esta esfera quedó dentro del mirror. Voy a darle clic mantenido con el mouse, con el lápiz mantenido y lo voy a sacar de este mirror, porque este mirror es el espejo y todo lo que quede acá adentro va a crear un espejo, o sea un objeto a la derecha o a la izquierda. Selecciono mi esfera y ahora lo que vamos a hacer con la esfera es habilitar aquí en la parte superior el aparato para desplazarlo y dejarlo aquí dentro de la boca. Entonces vamos a ubicar nuestro objeto, vamos a alejarnos y nos damos cuenta que la boca simplemente es una esfera que puedo estirar y queda como un estilo de lengua, que la vamos a dejar de este modo. Ya tenemos la lengua, tenemos los ojos y tenemos la boca. Vamos a crear un clon del cuerpo. Entonces voy a crear, en este caso me pide que ponga el nombre de mi proyecto, le voy a colocar piedra, porque él es para guardarlo automáticamente por si llega a haber algún fallo, se llega a cerrar, pues que uno lo pueda guardar y tenerlo ahí. Ya creé, voy a crear un clon, entonces voy a ir aquí a la parte izquierda seleccionando la roca, que es todo el cuerpo, le damos clonar, lo desplazo y lo vamos a dejar más pequeño. Esto va a ser la parte de nuestra roca que acompañan en la parte de abajo, o sea, es decir, otras piedritas. Hay una opción para rotar, es la opción de capturar, está a 90 grados. Cuando yo giro en este eje, que es la línea de color verde, vas a girar en un eje exactamente de 90 grados. Entonces vamos a mirar de frente y vamos a ubicar ahora nuestras partes de nuestra roca. Vamos a dar clonar y vamos a colocar varias roquitas acompañando a esta roca. Entonces vamos a desplazarlas, vamos a colocarla acá, algunas de tamaños diferentes para que no queden exactamente igual. A clonar, vamos a dejar esta más grande, pero esta la vamos a dejar un poco atrás. La desplazamos y la corremos por acá atrás. Y esto solo es simplemente para darle un poco de acompañamiento a nuestra roca. Ya la tenemos así, ahora necesitamos texturizar. Y para esto lo que vamos a hacer es primero darle color y manejar las subdivisiones. Entonces voy a tocar esta piedra, voy a ir donde dice pintura. Y aquí en la parte izquierda vamos a colocarle un color como gris oscuro y le vamos a dar, en aspereza lo vamos a dejar un poquito semibrillante, entonces como en 0.1 y le vamos a dar pintar. De estas vamos a dejar solo la de adelante, también del mismo color. Entonces yo la selecciono y le doy pintar todo como ya tengo el mismo color. Los ojos, voy a tocar los ojos, vamos a subir el metálico al máximo, aspereza abajo y lo vamos a dejar como un estilo de color no totalmente negro, sino un gris. Y le vamos a dar en pintar todo. La boca, vamos a tocar la boca y vamos a en este caso colocarle un color que es como rojo, pero en este caso no lo quiero en metálico. Entonces lo vamos a dejar con un tipo de aspereza como el 0.2 y la vamos a dejar como si estuviera un poquito como rosada o semirroja. Le vamos a dar pintar y ya la tenemos de este color. Ahora vamos a empezar a hacer textura de la piedra. Para esto recuerda, en el capítulo de series, en el anterior, vas a encontrar las brochas de cómo se descargan. Entonces selecciono acá, vamos en la parte superior, subdividir, lo vamos a colocar 2 o hasta 3 veces, 2 veces, en este caso porque manda una alerta de que sería mucha subdivisión. Vamos a ir a la herramienta que dice brocha y cuando selecciono brocha, en la parte izquierda vamos a seleccionar un tipo de color, lo podemos dejar un tipo de color verde, entre agua marina, oscuro, por aquí más o menos, y en la parte izquierda vamos a buscar de las brochas que nosotros tenemos, pueden utilizar la que ustedes deseen o hayan descargado, y aquí hay uno que se ve como unas grietas. En este caso tengo que mirar que esté en subtraer
para que cuando yo voy a mirar si estoy en el tipo de la superior, en trazo, agarre, y cuando yo haga la fuerza, él me va a colocar ese tipo, digamos, de quiebres que vamos a tener. En este caso lo tenemos con simetría, pero no lo quiero dejar sin simetría. Entonces deshabilitamos aquí en la parte izquierda la simetría y empiezo a crear como unas grietas. La grieta está un poco profunda, le vamos a bajar la intensidad para que no quede tan profunda y empezamos a hacer lo mismo en varias partes de nuestra roca. Entonces vamos agregando algunas grietas en la roca, por detrás, por delante, en todas partes. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya no con este tipo, digamos, de grieta, sino vamos a buscar unos punticos y le vamos a cambiar un poco el color para dejarlo un poco más claro, para empezar a hacer algún tipo de puntos, como sería aquí en la mejilla, aquí en el centro, como si tuviera un estilo de pecas, y ya tenemos esta parte de nuestra piedra. Lo mismo voy a hacer con estas. Recuerden que siempre tienen que ir a la parte superior, subdividir dos veces y vamos a agregar un poco de puntos. Con esta igual, agregamos un poco de puntos y en la parte del último agregamos un poco de puntos. Ahora, lo importante aquí es ir a donde estamos en la parte superior, donde se llama postprocesado. Lo vamos a habilitar y aquí donde vamos a ver que está habilitado en estándar. Vamos a dejarlo en cold para que quede con ese estilo como digamos un poco rosadito. Reflexiones habilitadas, iluminación global, oclusión habilitada, mapeo de tonos habilitado, graduación de color y viñeta habilitada. Que en este caso la viñeta, si la miramos, si yo la aumento, vamos a dar cuenta que aquí en las esquinas se ve un poco más listo. Ahora vamos a la opción donde dice ver. Aquí en ver, cuando yo toco, ya me va a mostrar de este modo. Entonces ya lo tengo así, voy a dejar ahora una imagen, vamos a la parte izquierda, donde dice la carpeta, puedo volver a darle guardar para que me quede con la imagen que tenemos ahorita. Y por último abajo tenemos una opción que se llama renderizar y exportar. Lo podemos exportar para que nos quede este personaje así como lo estamos viendo. Después ya lo podemos guardar, lo podemos mandar a WhatsApp, a un correo, a donde ustedes deseen. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo de series. Chao.